en que los distintos actores internacionales, estados, organizaciones internacionales, ONGs, multinacionales, individuos, interactúan, deciden e inciden en el ámbito nacional e internacional. Vamos a hablar un poco del perfil profesional. Para eso le voy a dar unos minutos la palabra a nuestro profesor Óscar Palma, quien va a hablarles de manera general cuál es ese perfil y, digamos, dónde podrían desempeñarse de manera general nuestros egresados. Y paso seguido vamos a hacer entonces la presentación de nuestros 4 egresados que muy gentilmente nos acompañan hoy: María Paula San Miguel, María Angélica García Yate, Gabriel Camilo Lázala Silva Hernández y Nelson Andrés Concha. Entonces, bueno, bienvenido, Óscar. Te damos la palabra para hacer esa breve introducción y paso seguido iniciar nuestro conversatorio. Hola Diana, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a nuestros queridos invitados con quien nos hemos encontrado en otros espacios de la Academia Diplomática. Un placer verlos de nuevo. A nuestros estudiantes que están acá, bienvenidos, egresados también, los futuros internacionalistas, padres de familia, un placer enorme siempre estar con ustedes. Muy brevemente, las relaciones internacionales son una ciencia interdisciplinar, se nutre de una gran cantidad de campos del conocimiento, del derecho, de la economía, de la ciencia política, de la disciplina misma de las relaciones internacionales, las teorías de relaciones internacionales, los estudios de área, el conocimiento de las diferentes regiones del mundo, los continentes, las culturas, las civilizaciones. Y eso hace que tengamos una disciplina que tiene una gran cantidad de campos de acción. Ya pensando en términos de la vida profesional. Hoy vamos a discutir uno particularmente, que es el de la diplomacia, pero los internacionalistas también tienen posibilidad de desarrollar unas carreras en el campo del sector privado, en varias de las funciones que las empresas realizan en su relación con el Estado y con las comunidades, el análisis de riesgos, el trabajo de el acercamiento al gobierno, a las comunidades como tal, lo que llaman responsabilidad social corporativa. En el Estado también, por supuesto, en todas las ramas del poder público, los ministerios todos tienen unas oficinas de asuntos internacionales, y las organizaciones internacionales como tal, en las cuales, por supuesto, encontramos tanto las del nivel global como las del nivel regional, OEA, ONU, la diplomacia, por supuesto, ya lo mencionaba, los medios de comunicación incluso como analistas de opinión, como influencers, ahora hablamos de los influencers, entonces también por allí a través de Twitter y demás existe una posibilidad de acción. En fin, tenemos un variado campo de acción de acuerdo al interés de cada una de las personas. Eso es en grandes medidas y a grandes rasgos el perfil del internacionalista. Muchas gracias, Óscar. Este es, digamos, una forma de presentar, digamos, una gran parte de los espacios donde nuestros egresados pueden desempeñarse. Hay mucho más, es una carrera interdisciplinaria. Vamos entonces hoy a escuchar a nuestros egresados invitados para hablar entonces, como lo ha dicho Óscar, de la diplomacia y el servicio exterior. Entonces les damos la bienvenida. Voy a presentarlos brevemente a cada uno, precisamente porque ustedes en sus presentaciones pues tendrán ocasión de hablar un poco más de lo que ustedes han adelantado en su ejercicio profesional desde el grado. Es importante pues señalarles a todos que nuestros 4 invitados son internacionalistas del Rosario, por supuesto. Él, quien está en Berlín y está acompañándonos entonces desde la medianoche en Berlín. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, María Paula. María Paula es internacionalista, también estudió ciencia política y gobierno, es diplomática de carrera, actualmente trabaja en la Embajada de Colombia en Alemania, donde promueve la cooperación científica, académica con diferentes actores del gobierno, el sector privado y por supuesto también la academia. Tiene una maestría en Derecho Internacional Público con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad de Tilburg, Holanda, y también pues candidata al magíster en Análisis de Problemas Económicos, Políticos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de Bogotá, Colombia. Bienvenida, María Paula. María Angélica Yate
García Yate, perdón, también internacionalista, perteneciente también a la carrera diplomática y consular de Colombia. Actualmente tiene a su cargo los asuntos consulares de la Embajada de Colombia en Uruguay y es encargada de funciones consulares con circunscripción en todo el territorio. Ha trabajado en la Oficina de Asuntos Externos de la Universidad de los Andes, funcionaria de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, bienvenida aquí con nosotros, María Angélica. Gabriel Camilo, también nuestro internacionalista, encargado de funciones consulares en la Embajada de Colombia. Bueno, olvidé decir también que María Angélica también está en otro horario diferente al nuestro. Muchas gracias. Gabriel Camilo Lázala, internacionalista rosarista, bienvenido. Encargado de funciones, ha sido encargado de funciones en la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes. Actualmente está aquí en la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Coordinación de Desarme y No Proliferación. Cuenta con un máster en Administración Pública de la Escuela de Políticas Públicas de Gestión de Korean Development Institute y un máster en Análisis de Asuntos Económicos, Políticos Internacionales de la Universidad del Rosario. Y bueno, Nelson Andrés Concha, también bienvenido, muchas gracias. También nuestro internacionalista, diplomático de carrera, desde el 2016 se encuentra en el Consulado General de Colombia en Sao Paulo y a partir del año pasado está encargado de funciones consulares en esa misión. También ha desempeñado funciones en Bogotá en la Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales y encargado de temas de la Organización de Naciones Unidas en materia de conflictos internacionales y el Consejo de Seguridad. Vamos entonces a dar paso a las exposiciones de nuestros egresados. Cada uno expondrá durante 5 minutos una reflexión acerca de la aplicación de la carrera y la experiencia que cada uno ha tenido en el servicio exterior. Antes de realizar la presentación, quiero señalar que las intervenciones y las opiniones de nuestros 4 egresados son personales y no comprometen al Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de estas intervenciones, vamos a tener preguntas de nuestro moderador, algunas preguntas sobre competencias que también yo tengo aquí en la lista, pero queremos darle toda la prelación, interacción en este los invitados. Podrán hacer sus preguntas en el chat que está abierto y al final pedir la palabra con la función de la manito azul para pedir la apertura del micrófono y exponer sus inquietudes, bien sea a nuestros 4 invitados o a alguno de ellos. Entonces, vamos a dar paso entonces a las exposiciones. Podemos dar inicio entonces con alguna de nuestras invitadas, María Paula o María Angélica. Y también, pues, por supuesto, Oscar, te doy la palabra para dar inicio a la moderación. Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos. Diana, muchas gracias a ti por esa introducción y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Oscar, a mis colegas que me gusta mucho a través de esta invitación encontrarlos y pues por supuesto saludar a todas las personas que ahora están conectadas. Mi mamá se dio una pelea tremenda por ponerme María Paula, pero ganó mi papá, entonces me puso Paula Jimena. Y así me quedé, entonces ella feliz de que yo me hubiera quedado así, pero no, es Paula Jimena a secas. Y bueno, pues ya entrados como un poco más en materia, pues te agradezco muchísimo por habernos invitado a este espacio. Yo pues me presento nuevamente ante todos. Mi nombre es Paula San Miguel, he estado ya trabajando aproximadamente 9 años en la Cancillería. Soy, como dice Diana, diplomática de carrera. Soy en este momento segundo secretario y ya pasamos este año un proceso muy enriquecedor en curso de ascenso, de hecho con el profesor Palma, que estuvo como profesor acompañándonos en todo este proceso y después como jurado de nuestros trabajos de curso de ascenso, así que ya el próximo año seremos junto con Nelson y con Gabriel primeros secretarios, entonces estamos a mitad de camino en esta carrera que significa para nosotros
toda esta experiencia, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Esto es un proyecto de vida del que hemos aprendido pues muchísimo. Yo en este momento completé 4 años en la Embajada de Colombia en Alemania, es mi primera misión. Estuve trabajando antes en la Cancillería, en la Dirección de Mecanismos de Integración y Concertación Regional, y pues ahí estuve trabajando un poco más como con los temas de integración latinoamericana, todos esos escenarios de diálogo y concertación política y de integración regional en los que participa Colombia. También una experiencia muy enriquecedora, porque en esos temas, digamos, en todo lo que tiene que ver con integración latinoamericana, se cruzan desde temas de seguridad hasta derechos humanos, temas de comercio, economía. Entonces creo que fue también una muy buena escuela, y lo que me ayudó muchísimo también a volver a reunir muchas de las competencias y de los temas que de una u otra manera hicieron parte de mi formación cuando estuve en la universidad. Yo quisiera, a pedido de Diana también, contarles un poco a todos cómo funciona o cómo ha sido el tema de la carrera diplomática y consular. Esto es un concurso público que organiza el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia cada año. Por normativa, digamos, cada periodo en el que se abre la convocatoria salen todos los requisitos y todas las disposiciones bajo las cuales y las condiciones bajo las cuales va a ser ese proceso. Normalmente es un concurso en el que se pide que los candidatos reúnan unos requisitos, ser profesional, por ejemplo, en cualquier profesión, pero digamos contar con un título de pregrado. Ahí, pues por supuesto, los internacionalistas, pues es uno de los primeros focos de interés que los recién egresados tienen, digamos, ingresar a este concurso público. Tener, por ejemplo, un idioma, un segundo idioma si es posible, bueno, reunir una serie de requisitos, y una vez que uno está inscrito en este concurso, lo llaman a un examen en el que le evalúan pues diferentes conocimientos. En mi época fue un poco el tema de derecho internacional, economía, ciencia política y relaciones internacionales, que son todas pues materias transversales al ejercicio de la diplomacia, y en el que pues por supuesto uno ya lleva una gran ventaja frente pues a todos los otros profesionales de diferentes carreras que también pues tienen interés en ingresar a la carrera diplomática y consular. Después de este examen, normalmente se evalúan digamos, todo lo que tiene que ver con idiomas, y se evalúa la competencia de idiomas. Hay gente que por lo general es inglés, pero también se evalúa si la persona demuestra conocimientos de francés o alemán, bueno, diferentes idiomas. Y después se pasa a una entrevista. Entonces esto, digamos, que es todo el proceso del concurso, en el que pues por supuesto se presentan muchas personas, pero al final pues eligen a un grupo reducido, que es el que finalmente entra al curso de formación diplomática y consular, que también lo ofrece la Academia Diplomática de la Cancillería. El currículo, digamos, como que varía cada tanto, pero en el momento, esto fue en el 2012 cuando yo ingresé, pues fue prácticamente una formación de todo un año, en donde más allá de todo lo que uno aprende en la universidad, pues lo entrenan en otras cosas como mucho más puntuales del ejercicio de la diplomacia. Y esto después pasa ya cuando uno completa este periodo del año a quedar inscrito en la categoría de tercer secretario, en donde uno ya oficialmente ingresa a la carrera diplomática. Es un año en periodo de prueba, y ya después de eso ya queda uno inscrito, digamos, como desde el rango más bajo, y va ascendiendo cada 3, 4 años en los rangos. Entonces de eso básicamente pues se trata. Les hago un resumen a todos muy breve. Pues por supuesto, si tienen muchas o más preguntas sobre eso,
las podemos ir resolviendo en el transcurso del conversatorio, pero pues decirles que estamos pues a disposición de ustedes para resolver estas inquietudes, también para acompañar en este conversatorio en donde se puedan sus preocupaciones y tratar de mostrarles un poco de qué se trata y cómo ha sido esta experiencia pues para todos nosotros. Entonces, creo que con eso yo termino así muy brevemente esta presentación de lo que es el concurso, de lo que ha sido mi trayectoria en la Cancillería. Y bueno, con eso le doy la palabra tal vez a María Angélica y con eso seguimos en ese orden. Bueno, muchísimas gracias, Paula, y bueno, muchas gracias, Diana, muchas gracias, Oscar, muchas gracias a la facultad por invitarme. La verdad es muy lindo volver también a ver caras conocidas, que yo me gradué hace bastante tiempo de la facultad. Entonces, qué lindo volver y muchísimas gracias a todos los que se conectaron, porque también al verlos a todos ustedes interesados en lo que nosotros hacemos también es súper interesante, es muy chévere tener a toda esta gente conectada en este momento. Entonces, bueno, yo brevemente les cuento cuál fue mi experiencia después de que me gradué de la Facultad de Relaciones Internacionales. Como Diana ya lo dijo, pues también soy internacionalista del Rosario. Después de ahí, yo ingresé en ese momento yo creía que a mí me gustaba el tema de la educación. Entonces me fui por el tema de la educación e ingresé a la Oficina de Relaciones Externas de los Andes. Me gustó, pero, o sea, porque era de la educación desde el punto de vista administrativo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, pero ahí decidí aplicar una beca y me fui precisamente a Holanda. Y cuando apliqué a esa beca a Holanda, yo apliqué, pero para una carrera que era Derecho, pues una carrera no, una maestría que era en Derecho Internacional. Ahí primero que todo, casi todos mis compañeros eran abogados. Entonces, realmente solamente una alemana y yo ella había estudiado ciencia política y yo era internacionalista. Ahí me di cuenta primero que todo que la facultad me había formado bien, porque fuimos, o sea, solamente éramos dos, el resto eran todos abogados y fui capaz realmente, con las herramientas que me dio la facultad, llevar a cabo esa maestría y llevarla a cabo bien. Obviamente, desde el punto de vista del derecho, pues mis compañeros sabían muchísimo más y además la maestría era en inglés, entonces era un reto grandísimo, pero realmente tampoco me sentía perdida ni mucho menos, sino que me sentía muy bien y o sea, me sentía muy bien formada cuando llegué allá. Entonces, y haber pasado allá también fue como importante para mi desarrollo profesional. Luego volví a la Cancillería, pero yo no entré, a diferencia, no sé si de mis compañeros que de pronto entraron de una vez, no sé esa historia bien, pero por lo menos yo no entré directamente a la carrera diplomática. Yo ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero más como una asesora. Entonces ingresé a la parte multilateral en la coordinación de asuntos sociales, en la dirección de asuntos económicos, sociales y ambientales, en la parte de la coordinación de asuntos sociales. Y ahí empecé también a ver cómo aplicar también los conocimientos, no solamente ya también desde la maestría y todo, pero también de lo que traía desde la facultad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista multilateral, que no es lo único que hacemos los internacionalistas que estamos en el servicio exterior, eso es importante decirlo y ya les voy a contar más adelante, porque muchas veces tienen, no, entonces diplomático, Naciones Unidas, negociaciones internacionales, mejor dicho, y la verdad no es tan así, y a veces las negociaciones internacionales uno se las imagina súper guau y a veces no son tan divertidas, pero son emocionantes, pero no son de pronto todo lo que uno tiene en imaginar. Entonces ahí yo manejaba los temas estuve en negociaciones internacionales de varios instrumentos de derechos humanos, también de desarrollo sostenible, y ahí cuando estaban en esas negociaciones era súper interesante ver cómo los conocimientos que también a uno le daba la facultad de historia, de historia, de geografía, de ciencia política, todo eso realmente uno veía y lo podía aplicar. No solo los conocimientos per se, sino que uno decía, ya sé, me acuerdo por allá cuando estuve viendo
todo el tema de Asia, de África, que esta gente no se le puede tocar X o Y temas, o cuando veía los temas de análisis histórico, me acuerdo de este conflicto que hay, entonces mejor entro por otro lado. Entonces, todo eso es muy importante en una negociación internacional. También conocer lo que les digo, o sea, toda esa parte cultural, toda esa parte histórica, esa parte política, inclusive de derecho, inclusive del funcionamiento per se de los organismos internacionales. Uno no llega perdido allá, bueno, ¿qué es esto? Sino uno sabe qué son las Naciones Unidas, uno sabe qué es la OEA. Entonces, es muy importante todos esos conocimientos multidisciplinares, como lo decía Diana y lo decía Oscar al principio. Eso es súper importante. Después, nada, me enamoré de la Cancillería, me encantó, y dije, bueno, ¿por qué no me voy a presentar al concurso? Y bueno, y lo pasé, que hay que prepararse y hay que, bueno, estudiar y bueno, y hay que hacer todo un proceso que ya les contó Paula y más adelante, de pronto en otro webinar les contarán específicamente de qué se trata el tema, pero ahí entré. ¿Y qué pasó? Pues yo estaba con un nivel asesor y todo, pero después me eché para atrás, empecé otra vez como tercer secretario y fue también súper interesante porque pasé entonces dada el tema multilateral y empecé a conocer otras áreas de la Cancillería y me asignaron después acá a Uruguay y en los temas culturales y consulares. Totalmente diferente a lo multilateral. Entonces como que esa ha sido mi experiencia. Desde todo el tema interdisciplinario, que es lo que hacemos los diplomáticos, y eso nos lo deja también la facultad. Conocimiento como en todas las áreas y aprender a hacer eso, multidisciplinarios. Ya, porque me pasé un minuto, entonces ya hasta ahí llego. Vale, María Angélica, muchas gracias. No sé quién quiere seguir, Nelson, Gabriel, cualquiera. Gabriel, adelante, Gabriel. Oscar, si me lo permites. Bueno, nada, ya buenas tardes a los que están en Colombia, buenas noches a Paula, ella en Berlín. Supongo que buenas tardes todavía a María Angélica. Muchas gracias a Diana y a su equipo por la invitación. Un saludo, por supuesto, al profesor Oscar y a mis colegas. Espero que esto no haga parte todavía de los elementos de evaluación del curso de ascenso. Y bueno, nada, lo que yo les cuento, llevo el mismo tiempo que Paula ya les comentó, fuimos de la misma generación, o somos más bien de la misma generación de la academia, entonces ya vamos completando no poco 9 años, eso ya es tiempo, en cualquier trabajo eso ya es bastante tiempo. A lo largo de estos años he tenido la fortuna de trabajar lo que llamaríamos en argot de Cancillería en las 3 áreas donde preeminentemente están los diplomáticos de carrera. Estamos en toda la Cancillería, sí, pero son en estas 3 áreas que me voy a referir a continuación. Yo inicié mi proceso en la coordinación de Estados Unidos y Canadá, manejando el escritorio de Estados Unidos, que eso es lo que llamaríamos la relación bilateral, ¿no? Un trabajo bilateral. Luego, como ya lo señaló Diana, pasé a como encargada de funciones consulares en nuestra embajada en Emiratos Árabes Unidos, que son los asuntos consulares. Y ahora, como también ya lo mencionó Diana, estoy en la coordinación de desarme y no proliferación, que es un asunto netamente multilateral. ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto que estoy señalando? Que los conocimientos que adquirí a lo largo de la carrera en el Rosario me han servido en cada una de estas posiciones. Como pues recogiendo lo que ya mencionó el profesor Oscar y también María Angélica, sí, la visión, porque tiene mucha visión, pero por supuesto también el conocimiento que nos dan en el Rosario no fuera multidisciplinar, uno estaría perdido en cada una de estas áreas, o por lo menos la perspectiva y por supuesto y tras de eso la calidad del trabajo que uno hace sería menor. Digamos, tampoco lo va a llevar a dramas, simplemente sería de menor calidad. Porque el tema multilateral lo que a uno le da precisamente es capacidad de análisis y de poner a jugar diferentes variables que no todas se ven, no todas se las ponen a uno en la mesa cuando le asignan una función, un trabajo, lo que venga esté encima. Además de eso, y también retomando una cosa que ya mencionó María Angélica, es que, y bueno, que creo que también incluso está dado cuando uno escoge estudiar esta carrera, es el valor de las relaciones interpersonales que uno tiene que tener, no solo con sus compañeros de trabajo, que son fundamentales, por supuesto, también con sus compañeros de curso de formación, pero ya uno se expone a unos de un nivel superior, que es cuando uno sale a enfrentarse en los escenarios internacionales, ¿no?
esto suena cliché y puede que sea como un comentario un poco de reina de belleza, pero pues es que es real, pero la interacción con personas de otras culturas es difícil en ocasiones, o bueno, tal vez la palabra no sea difícil, más bien distinta, es rara, que difícil implica que uno tiene una dificultad, no, uno cuando está en estas carreras precisamente tiene que disfrutar de esa variabilidad que se da en esas relaciones, ¿no? De diferentes comidas, diferentes acentos, diferentes olores, diferentes gustos, porque eso está en el plano, digamos, superficial, pero realmente esa variedad también se da cuando se acercan a las temáticas. Tal vez eso es mucho más evidente en los temas multilaterales, pero un solo asunto, muchas veces una sola palabra, como decía María Angélica, las negociaciones multilaterales no siempre son tan divertidas, puede enfrascarse en una sola frase, en una sola coma o en una sola palabra, pero esa sola palabra puede definir realidades, o más bien detrás de los argumentos que se dan para defender o atacar dicha palabra, se dan todas las realidades y todo el trasfondo que hay en diferentes países. Digamos, ejemplos podrían haber muchos, pero tal vez en este momento, por ejemplo, todo lo que, pues, dentro de los temas que yo estoy manejando, ¿no? Pero todo el asunto de las armas químicas. Entonces tenemos todo lo que está pasando, este acontecimiento, a no tomar posiciones todavía con Navalny, tiene enfrentado al mundo en relación a si hubo uso de armas químicas, quién está produciendo, si tiene una orientación política o una orientación abiertamente política, porque se atentó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de todo eso, pues bueno, está precisamente estas diferentes perspectivas que les quería mencionar. Otra cosa, ya, bueno, un punto aparte en este asunto que les quería hablar sobre la carrera, y retomando para los que no entendían tal vez mi comentario sobre el curso de ascenso, es que después de la carrera diplomática, después del curso de ascenso que ya bien Paula les describió muy acertadamente, el proceso de estudio continúa a lo largo de la carrera diplomática hasta embajador. Cada 4 años uno tiene que sentarse y enfrentar nuevamente la realidad de leer, documentarse bien, redactar, construir, argumentar, analizar. Y eso es un gusto, eso me parece maravilloso. Creo que pocas carreras tienen ese privilegio. No, porque si bien es cierto que nos están evaluando, también es un reto, de actualización constante, que para mí me parece francamente maravilloso. Y lo último que sí quisiera señalar, bueno, lo antepenúltimo que quisiera señalar es que la carrera, si bien pues es una carrera, es algo que parece lineal, a mí me parece que tiene tantas herramientas para que no sea así, que hay que, si deciden a todos los estudiantes que están aquí con nosotros ingresar, tienen que aprovecharlas. Para ser más preciso, por ejemplo, la maestría que yo tengo de Corea justamente la hice en el contexto de que ya había ingresado a la carrera diplomática, y me parece igualmente maravilloso que uno pueda irse a estudiar un año por fuera del país y que al regresar su puesto de trabajo esté asegurado. Y este es mi último comentario. Puede ser que no es una carrera para la que uno se pueda volver millonario, eso no va a pasar, pero no se vive mal, y si uno se organiza, se puede progresar económicamente. Y ya, sí, es lo único que quería señalar, Nelson. Adelante, Nelson. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como ya les han comentado, en este momento yo soy encargado del Consulado General de Colombia en São Paulo. Ya hace 4 años llegué acá. Bueno, yo quería comenzar, digamos, por el comienzo. Cuando yo salí del colegio quería ser ingeniero químico, creo, o estar también en algún tipo de ingeniería. Y la verdad fue en una visita que el colegio nos organizó a algunos estudiantes para que fuéramos a Rosario. Hubo una charla de los que estaban profesores en ese momento, de Francesca Ramos, de Constaín, bueno, de otros profesores, de Enrique Serrano. Y en ese momento, en más o menos una cuestión de 2-3 horas, ellos explicaron el mundo. Y cuando yo salí ese día de esa charla, dije, yo quiero aprender a explicar el mundo. Esta gente se para, habla del tema que sea, hablan de historia, hablan de cultura, hablan de política, y le explican el mundo. Y uno dice, eso me sedujo, y dije, yo quiero entrar a estudiar eso. Y realmente entré a la universidad, pues una muy buena experiencia, demasiado enriquecedora, demasiado feliz, la verdad. Y me acuerdo que alguna vez hablando con alguien que iba en semestres más arriba, me decía que casi nadie sale de la universidad sin haber hecho algún tipo de estudio o pasantía fuera del país.
Yo hasta el momento, más o menos, yo tuve la felicidad de irme de intercambio para Francia, gracias a los intercambios de la universidad. Luego de eso había vuelto a Colombia y ya he hecho, bueno, la plata que tenía para salir ya me la gasté, pero una funcionaria de la facultad me llamó y me acuerdo y me dijo, venga, hay pasantías en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿por qué no hace una? ¿Por qué no hace una en un consulado o una embajada? Finalmente terminé yéndome y yo hice la pasantía en el consulado en Miami. Y fue una pasantía que vine a conocer lo que es la carrera diplomática desde una perspectiva de un pasante en uno de los consulados que más tiene trabajo y que más guerrero es, que puede llegar a ser más guerrero. Es decir, yo en mi pasantía puse cuadros, pegué señalización en el piso para hacer jornadas electorales, hice consulados móviles, pasaportes, cédulas, registré bebés. O sea, cuánta cosa había en ese consulado me tocó hacerla. Y en ese momento me acuerdo mucho que dije, venga, esto puede ser un futuro. La carrera realmente es esto, porque antes no tenía ni idea qué pasaba en un consulado, no tenía ni idea qué se hacía en una embajada. Era una caja negra la Cancillería. Realmente creo que eso se ha ido visibilizando un poco con el tiempo. Y durante esa pasantía realmente me acerqué a eso, pude hablar con personas que eran de carrera y que tenían perspectivas completamente distintas de la carrera diplomática. Porque creo que en dos diplomáticos de carrera pueden haber tenido las mismas alternaciones, los mismos puestos y no van a tener nunca la misma mirada de lo que es la carrera y lo que se puede hacer y cómo se tiene que vivir. Volví a Colombia, me gradué y básicamente me gradué en agosto, en octubre se hizo el examen y en enero, febrero del siguiente año ya estaba comenzando el curso. Yo salí recién desempacado de la universidad y entré al ministerio. Y realmente el ministerio es, uno, a los que están interesados en esto es sector público, esto no es sector privado, esto es sector público. Es decir, es pelear con la ley, manejarse según la ley y cumplir las cosas que uno como funcionario público puede y debe hacer. No muchas veces lo que uno le gustaría hacer. Pero también me acuerdo mucho que cuando entré, siempre en la entrevista nos preguntaban que si nosotros, cómo éramos nosotros si teníamos adaptabilidad. Y todo el mundo respondía que todo el mundo es completamente adaptable. Normalmente cuando uno entra a carrera, los perfiles de la gente que entra con uno a la entrevista, todo el mundo ha estudiado en el exterior, ha vivido en el exterior, ha conocido medio mundo. Muchas veces uno en la sala es el que menos ha hecho o menos ha conocido, pero la adaptabilidad realmente es lo importante de la persona que quiere entrar a esto. Como le decía Gabriel, con el que yo estudié la carrera en el Rosario, desde los primeros semestres hasta los últimos, la carrera le da un marco de pensamiento completamente analítico, es decir, le presenta diferentes paradigmas como uno ve desde primer semestre y le dice, mire, el mundo lo puede interpretar usted de diferentes formas. Y a eso es a lo que uno se ha enfrentado día a día en el trabajo. A mí me pasó como Gabriel o como a María Angélica, mis primeros 3 años estuve completamente en un escritorio analizando resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de alguna de las comisiones. Ese era el trabajo que yo tenía, hablar de los debates, sentar posiciones, buscar antecedentes. Y un momento a otro, cuando me notificaron, me dijeron, usted va para Sao Paulo a hacer funciones consulares. O sea, no se parecía en nada a lo que había hecho durante 3 años. Mi experiencia había sido casualmente la que había tenido durante la pasantía. Y cuando llega el primer día uno a ser funcionario consular, porque esta carrera es diplomática y consular, es un reto y es un cachetadón de la realidad en el que le dice, viene una persona, trae 1000 problemas que ha cargado 20 años, que le está complicando la vida y espera que usted que está sentado en un escritorio se los ayude a solucionar. Y entonces se enfrenta a uno con problemas de registro civil, de cédulas, de pasaportes, de herencias, de muertos, de cárceles, de crímenes, cosas que a uno no le enseñan en la carrera, que no le enseñan como internacionalista, pero que algo ha visto uno. Entonces echa uno mano de las clases de derecho de la carrera, de conceptos jurídicos fundamentales, de derecho administrativo, todas esas cosas que alguna vez vimos y que le toca sí o sí empezar a usar. Entonces, el que esté pensando en esto, la universidad le prepara a uno a darle unas nociones, pero nunca, y eso sí también me lo dijeron varios profesores en la universidad,
Nunca nadie en ninguna carrera lo prepara para lo que usted va a ver en su trabajo, y más en una carrera como la nuestra. Nosotros no somos gente que que creamos un producto, no somos ingenieros que es un proceso en el que es todo perfecto. Nuestra carrera es completamente, digamos que es una ciencia social, ¿cierto? Y nos prepara solamente para poder resolver problemas. Y muchos problemas que son humanos, que son políticos, y que realmente es un reto diario que los va a llevar al límite, pero también, como decía Gabriel, les va a dar unas oportunidades muy grandes. ¿Sí? Muy grandes es que los va a llevar a lugares donde uno no pensaría que estaba, acceso a lugares donde de un momento a otro uno lleva solamente 3 años trabajando y le está dando la mano y está hablando con un experto internacional en el X tema, de un momento a otro está teniendo que sostenerle una conversación a un presidente, a un alcalde extranjero, que de un momento a otro lo mandan a negociar X tema, que tal vez uno no maneja, pero tiene que sentar una posición nacional. Es decir, los retornos son muchos, los sacrificios son algunos, pero realmente todo, utilizando muchas de las herramientas que le dieron la universidad y siendo una persona dedicada, se puede sacar. A eso, que con eso quería comenzar. Bueno. Excelente, Nelson. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus visiones. De cierta forma, esto aterriza a la gente que está ahí estudiando las relaciones internacionales y a veces se pregunta como, ok, ¿yo qué hago después con esto? Tanto estudiantes como los futuros posibles internacionalistas que están interesados en la carrera. Creo que todas sus visiones son una buena dosis de realidad para que se entienda cómo es la función diplomática. De cierta forma, ya han tocado algunas partes de la pregunta que les quiero hacer. Cuando hablan de los temas de la universidad, Nelson ha hablado de algunas de las capacidades. Sencillamente quiero aterrizar en la educación, en la formación del internacionalista rosarista. Y tenemos en nuestro salón aquí en este momento a varias personas que están viendo un montón de materias, varios campos del conocimiento. Y quiero preguntarles, ustedes ya desde sus trabajos en la diplomacia, en todos los cargos que ya han tenido a lo largo de sus carreras, ¿qué ven importante de esa formación rosarista que es aplicable a su campo de trabajo? Y cuando hablo de formación rosarista, hablo por supuesto de los temas, pero también de lo demás, de las capacidades blandas, de algunos skills específicos, de esa formación que ustedes tuvieron en ese momento cuando eran estudiantes y ahora, después, años después, ¿cómo ven eso? Es decir, ¿cómo se conecta eso que aprendieron allá atrás en términos de skills, capacidades blandas, etcétera, al mundo de hoy? Y no sé si quieren arrancar en diferente orden, no sé si alguien quiere comenzar con esto o vamos al azar. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Como en la clase. Gabriel, adelante, Gabriel. Gracias, Oscar. No, me avento de primero porque puedo decir más cosas antes de que me quiten los temas. No, yo, digamos, ya ha pasado, como ya lo señalamos, ya ha pasado bastante tiempo desde que nos graduamos de la universidad. Eso para señalar que el programa, hasta donde tengo entendido, se ha transformado, ¿no? Tal vez no es lo que yo estudié, no es lo que están viendo ahorita los estudiantes, pues no completamente, por supuesto, hay bastante similitud. Entonces, eso para decirles que voy a hablar de lo que yo estudié, por supuesto, ¿no? Entonces, creo, por ejemplo, que el bagaje jurídico, sobre todo todos los temas que nos dan de derecho internacional público es fundamental, es súper importante. Vuelvo y le digo, como dije en mi presentación, en cada una de las 3 áreas que trabajé, la consular, la bilateral y la multilateral, uno siempre tiene que tener noción de este tema del derecho internacional, o por lo menos tener esa pista inicial para ver dónde uno está investigando, tanto para formarse uno el concepto como para transmitirlo después a su superior o por escrito, como sea eso. Ya que mencioné esa palabra, lo segundo que quisiera también señalar es el tema de escrito. Creo que ese énfasis que nos tocó a nosotros en la carrera de tener una muy buena capacidad argumentativa, tanto a nivel escrito como oral, es fundamental en esta carrera.
incluso creo, como un consejo, esto también toca llevarlo incluso al otro idioma, ¿no? Unas veces el otro idioma se vuelve solo un requisito para terminar la universidad, pero es bien importante que todo esto que uno aprende en español, digamos, vuelvo y repito, esta capacidad de argumentación, tanto escrita como oral, que uno aprende en español, hay que llevarla en el otro idioma, ¿no? Porque las negociaciones finalmente, lo queramos o no, la mayoría de veces se hacen en inglés. Solo los jefes de delegación muchas veces terminan hablando en el propio idioma o en el español, porque ya es el escenario oficial donde están todos los traductores y todo eso, pero a nosotros los asesores nos mandan es a hablar en inglés. Y no, pues yo creo que una tercera cosa que mencionaría, que pues de pronto ya es redundante, es nuevamente esa visión de mundo, ¿no? Es bien importante entender que el mundo es amplio, diverso, y creo que la carrera lo ofrece, y no solo como una idea abstracta, sino el hecho de que uno tiene que llegar y aproximarse a personas de diferentes culturas de cierta manera y con cierto respeto para que las cosas fluyan. Es que esto se vuelve tan fundamental que hay veces que se puede trabar una conversación en el coffee break por un comentario desafortunado o desacertado de parte de uno, que dentro, pues, ya sentados en la misma mesa, ¿no? Ya seguramente los estudiantes se los habrán dicho muchas veces, pero hay culturas en que realmente, incluso para el sector privado, ¿no? Para los negocios como tal, pero que los resultados de la negociación se ven muchas veces, vuelvo y digo, en el coffee break o en la cena después de la negociación, que durante el tiempo que permanece uno sentado en la mesa formal, digamos. Y ya, eso es lo que quisiera señalar. Vale, Gabriel, muchas gracias por esa respuesta. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? Entre Nelson, Paula. Adelante, Paula. Sí, Oscar, yo, digamos, también ahí, complementando un poco lo que dice Gabriel, pensaba hace poco en una conversación que tuvimos con un colega sobre esa eterna discusión entre las opciones que tienen los generalistas versus los especialistas. Y estamos en un mundo en el que prácticamente domina la idea que si uno no se especializa en nada, uno no va a tener las mismas posibilidades de éxito que una persona que temprano elige su camino. Y hace poco un autor estadounidense, creo, se llama David Epstein, publicó un libro que se llama Range, en donde él argumenta absolutamente lo contrario. Él dice que el mundo realmente hay historias de éxito y muy positivas de gente que decide en su vida ser un generalista, es decir, tener diferentes conocimientos en diferentes áreas y no realmente llegar a especializarse en uno hasta tanto no ver muy claro cuál puede ser su camino. Y yo creo que eso es lo que nos pasa y nos ha pasado a nosotros en algún momento. Creo que sí, esta carrera es maravillosa. Yo tengo que decirle a todo el mundo que yo me presenté y le decía a Diana, me presenté a esta carrera y a esta universidad. Y eso creo que no mucha gente lo hace. La gente, 3, 4 programas, 4, 5 universidades y bueno, y después toma la decisión. Yo desde el principio me inscribí a esta carrera, a esta universidad y ahí arranqué y ahí terminé. Siempre insegura, siempre preocupada. Yo sé lo que es, y todos sabemos acá lo que es el tema del primer empleo, y eso es aquí en Cafarnaúm. Sé que es muy difícil cuando uno estudia una carrera como estas, que siempre se ha mantenido, digamos, en su autenticidad abierta o darle la oportunidad al estudiante de conocer diferentes cosas precisamente para darle la posibilidad de que más adelante escoja cuál puede ser su camino, cuál quiere que sea su camino profesional. Y me parece que ahí está su fortaleza y no su debilidad. Creo que hay un enfoque muy a lo público, por ejemplo. Me gusta mucho que la Universidad del Rosario, aunque el programa de Relaciones Internacionales coquetea mucho con el sector público, no se deja, digamos, meterse en esa caja de preparar a una persona para que eventualmente termine especializándose pues, en muchas de las competencias que una persona que va a pasar a trabajar al sector público, en, qué sé yo, comercio o en relaciones públicas o en toda esa amplia gama
de opciones que tendría una persona con esta disciplina que se fuera a ir por ese sector, podría trabajar. Entonces, yo tengo que decir que me puse a revisar las materias que yo había visto y el menú es tan amplio que creo que eso a la larga termina siendo para uno más un input, si uno lo sabe aprovechar, muy positivo. Pensando, digamos, un poco cómo eso ha tenido un efecto o un valor positivo en la carrera, en mi experiencia personal, pues lo que les decía a muchos, sé que nosotros aquí los cuatro estamos hablando solo desde la perspectiva de la carrera diplomática y consular, del servicio exterior, porque pues es como uno de los caminos naturales. Pero no es el único, digamos. ¿No? Sé que la universidad después hará otras o organizará otros encuentros con personas que trabajen en otros sectores, pero en este específico creo que todo el tema de resolución de conflictos, de mediación, por ejemplo, ese énfasis que en mi época, me imagino que todavía está, que es todo lo de política comparada, de entender sobre todo cómo funcionan los sistemas políticos de diferentes países, el acercamiento temático desde todo lo que tiene que ver con seguridad, con estrategia, derecho internacional también, cómo entender un poco también todo el funcionamiento desde la perspectiva del derecho del sistema internacional. Eso creo que a todos nos ha servido muchísimo también, porque no es fácil armar ese rompecabezas una vez que uno empieza a trabajar para el servicio exterior colombiano y se da cuenta que en medio de todas esas dinámicas y de esa maraña que es el sistema internacional, pues Colombia juega bajo unas reglas que ya están pseudo establecidas y que es el derecho internacional. Y creo que de una u otra manera nos acogemos a todo eso desde diferentes perspectivas en cada uno de los oficios que hacemos María Angélica, Gabriel, Nelson y yo. Entonces, creo que eso es, digamos, la universidad siempre fue muy insistente con nosotros en el tema de la expresión argumentativa, oral y escrita, y creo que eso es algo que uno debe procurar siempre pulir lo más que pueda, porque de eso vamos a vivir, y es la forma en la que transmitimos nuestras ideas, cómo las analizamos, cómo adquirimos ese pensamiento crítico, pero cómo somos capaces de ponerlo en papel, que es lo que es a la larga muchos de los insumos que nosotros producimos en nuestro trabajo, sean las negociaciones de las que habla Gabriel o María Angélica, de una u otra manera también la función consular. Es decir, creo que ahí es muy importante esas competencias, y la universidad siempre fue muy enfática en afinar sobre todo la expresión oral y escrita de los estudiantes. Y bueno, yo puedo mencionar muchas más, pero para dejar a María Angélica y a Nelson que mencionen y que hagan otros aportes, yo creo que voy a... Gracias, Paula. Pues ya tenemos varias preguntas del auditorio, de las personas que están aquí reunidas. No sé si María Angélica y Nelson quieran decir algo específico sobre esta pregunta o pasamos directamente a las preguntas del chat. Si quieren complementar algo, por supuesto, adelante. Listo, que sigamos. Diana, yo tengo aquí en el chat ya varias preguntas. No sé si sean las mismas que tienes tú o si tienes otras preguntas diferentes, pero podríamos comenzar con estas. Hay algunas que se refieren, podríamos agrupar incluso dos de estas preguntas acá. Nelson hablaba sobre una serie de sacrificios que exige la carrera diplomática y pues por supuesto Juan Felipe pregunta ¿qué tipo de sacrificios, de qué tipo de sacrificios estamos hablando? ¿Cuáles son esos sacrificios que exige la carrera diplomática? Y de cierta forma la podríamos combinar con una pregunta que hace Luna sobre cómo la carrera altera relaciones interpersonales con la familia, con los amigos, con las parejas.
ahí tenemos como un par de preguntas relacionadas con esos sacrificios. Entonces, de pronto, si Nelson nos puede hablar un poquito más de eso, y obviamente si los demás quieren complementarlo también. Hay una pregunta sobre los salarios, sobre cuál es el salario promedio de un funcionario en la carrera diplomática. Cualquiera que pueda responder esto también para nuestros asistentes estaría muy bien. Y hay otra pregunta que también la hago abierta para quien la quiera responder, y es ¿qué recomiendan para las personas que en este momento se están preparando para ingresar a la carrera diplomática? Entonces tenemos esas 3 preguntas por ahora. Comencemos con esas 3. Nelson hizo un comentario específico, entonces profundizar un poquito sobre esto, y los demás obviamente pueden intervenir en cualquiera de estas preguntas. Si quieres, Nelson, comienza tú con esa pregunta. Bueno, pues de la parte de los sacrificios, yo creo que todo se podría agrupar en una sola cosa, y es que uno básicamente es una carrera, vamos a hablar un poco como a veces tiene algunos símiles con la parte militar, en cuanto a uno le entrega su vocación y su trabajo a una institución. Y cuando uno le entrega su trabajo a una institución, uno más o menos deja de lado su capacidad decisoria de dónde se quiere ir o lo que quiere que pase. Entonces, sí, básicamente, digamos que los sacrificios que yo hacía relación, la parte familiar, básicamente es porque cada 3, cada 4 años o cada vez que a mí me manden al exterior, digamos que hay cierto margen de maniobra. Pero digamos, por lo menos en nuestra primera alternación a nosotros no nos preguntaron para dónde queríamos ir. Es decir, a mí no me preguntaron si quería venirme para Brasil. A Paula creería yo que no le dijeron, oiga, si quiere ir para Berlín. ¿Sí? Y es decir, la primera alternación por lo menos, o muchas veces las alternaciones, es donde haya la necesidad del servicio, donde haya el espacio y lo requieran, para allá lo van a mandar. Entonces, hay mucha gente que dice, yo no tengo problema, pero realmente se empieza a ver que 6 meses antes la gente entonces empieza a comprobar sus relaciones de pareja, a saber si mi novia, mi esposa se quiere ir para allá, si la pareja en la que tengo en ese momento se anima, si en ese lugar existe la capacidad, existen los colegios para que yo ponga a estudiar a mis hijos, si es que tengo hijos, si lo que me voy a ganar me da para tener hijos allá en cierto país. Entonces, digamos que esas son cosas que uno va jugando con el tiempo. ¿Hay cómo evitarlas? ¿Hay cómo maniobrarlas? Sí, un poco, pero sí hay que tener que uno tener claro que se mete en este cuento y esa es la realidad. A los que estamos acá y nos gusta, creo que tenemos una característica común, y es que nos gusta el cambio. No nos gusta estar en el mismo lugar mucho tiempo. ¿Sí? Si la persona que está aspirando a meterse es una persona que le gusta demasiado la estabilidad, creería que no es el camino. ¿Sí? Otro de los sacrificios, podría decir también que es la parte de la representación. ¿A qué voy con la parte de la representación? Cuando uno es de carrera, uno representa al país, y eso muchas veces traduce, represento al gobierno de turno. Y yo, al representar al gobierno de turno, tengo que decir el discurso que me plantea la posición nacional. Y muchas veces puede que yo no esté de acuerdo, pero lo voy a hacer, porque yo tengo una serie de instrucciones. Y, digamos, en negociaciones internacionales, si a mí me mandan a decir que yo no quiero que se apruebe X tratado, por más de que todo el mundo quiera y por más de que personalmente me parezca un tratado maravilloso, yo voy a tener que oponerme a esto. Entonces, uno trabaja para una institución y muchas veces eso no es fácil. Este trabajo, pues, digamos que en la parte, digamos, consular, una de las grandes lecciones es que uno tiene que aprender a decir que no. Y muchas veces lo más difícil que hay es decir que no. ¿Sí? Los planes cambian. Creo que cuando uno no está
metido en una carrera como esta, digamos que de largo aliento, uno puede estar diciendo, mire, yo quiero estar acá, en 2 años me voy para X país, voy a presentarme a una beca para tal país, para tal maestría, en 5 años me quiero ver en tal parte, y muchas veces la carrera no deja planear de la misma forma. Uno acá está en un sistema que tiene que seguir y tiene que entregarle bastantes cosas al ministerio, pero también las recompensas son muchas. Nos creería que esa es la parte de los sacrificios como tal. Bueno, por eso. Vale, Nelson, muchas gracias por esas respuestas. Los demás, no sé qué quieren decir los demás frente a las otras preguntas o la misma también sobre los salarios, los sacrificios, el entrenamiento para entrar a la carrera diplomática. O quizás complementando con otra pregunta que nos hace Daniela, que tiene que ver cómo es la carga de trabajo a lo largo de la carrera diplomática o cómo son un poco los cursos de ascenso, también como para complementar con ello. ¿Alguno? O Paula. Yo quería, bueno, hay de pronto responder en 2 de esas. Una, en el tema, por ejemplo, de los salarios. Eso está digamos, como por norma, están establecidos los montos por rango también. Eso, pues, digamos, como que es un dado, pero para las personas que están en planta externa, ese salario varía porque resulta que se hace un cálculo que tiene en cuenta el costo de vida dependiendo del lugar en donde uno está. Ese cálculo se hace con base en unos indicadores que tiene la Comisión de Servicio Civil, creo que se llama, Nelson me corrige que él sabe eso, de Naciones Unidas, en donde publican una circular que actualizan cada 3 meses con un indicador que ayuda a ajustar los sueldos según el nivel o digamos como el costo de vida en cada una de las ciudades. Entonces, eso para los que se imaginan, digamos, un poco cómo es el sistema de remuneración. Ahora, en cuanto al sueldo específico, hay un tema y es que para nosotros eso está establecido y eso no, digamos, no cambia mucho de tiempo a tiempo. Entonces, en planta externa, pues es mucho más beneficioso que en planta interna. Con lo cual, pues nosotros todos los diplomáticos como que hacemos una planeación financiera en la que tratamos pues de organizarnos mucho en planta externa pues para poder hacer los ahorros y en fin todo eso, porque en planta interna normalmente comparado con el sector público no es digamos el mejor de los sueldos, pero pues es que evaluar eso frente a otras cosas, como por ejemplo el hecho de tener una estabilidad laboral pues muy definida. Eso para mí, en mi juicio personal, pues eso no tiene precio. Es decir, el hecho que estamos inscritos en la carrera, que hacemos parte del servicio público y que tenemos unas garantías de ascenso y bueno, en fin. Entonces creo, y hay que decir que la Cancillería en ese tema, pues es muy responsable, digamos como que los beneficios son los que son y bueno, creo que por ese lado, si es más en general esa la preocupación, creo que por ahí ya se podrían resolver algunas inquietudes. Y la otra duda era en cuanto a las cargas laborales y los cursos de ascenso. Bueno, esa pregunta de Daniela, creo que son varias cosas ahí. Las cargas laborales es algo que cambia muchísimo y eso creo que pasa en todos los trabajos, pero en el servicio público mucho más porque pues uno en un momento llega a reforzar un equipo, entonces tiene tiempo de aprender, tiene tiempo de repartirse el trabajo con unos colegas, pero en otro momento, y por ejemplo en esta carrera que rota tanto la gente, uno tiene unos colegas por 2, 3 años, pero nunca más de eso porque todo el mundo está entrando y saliendo. En algunos momentos uno se encuentra con que uno tiene absolutamente todo, entonces claro, se siente agobiado, eso también es parte como del manejo
que uno le da. Creo que es muy importante ser muy consciente de eso, y nuestra generación, esta generación y cada vez las generaciones más jóvenes son mucho más conscientes de la importancia de la salud mental en el trabajo, de dotarse, digamos, como de herramientas para poder lidiar cuando se sienten agobiados por el peso pues de la carga laboral. Entonces creo que si es una preocupación legítima, pasa, no voy a decir que no. Ahora en momentos de crisis creo que ha sido bastante difícil, sobre todo para los que tienen funciones consulares, y en esa misma medida creo que también los aprendizajes y los réditos de ese esfuerzo son gigantes. Pues yo estoy de acuerdo que eso muchas veces glorificarlo no está tan bueno, porque es importante pues pedir ayuda cuando se necesita. A muchos nos ha pasado, pero creo que también hace parte pues de todo ese proyecto de vida, ¿no? Esos son como esas dos cosas que quería decir. Y le pediría a María Angélica, pues ya ibas a hablar, pero si de pronto puedes hacer una leve reflexión sobre lo que recomendarías a las personas que se están preparando en este momento para ingresar a la carrera. ¿Qué consejos, como persona que ya pasó por ahí, podrías darles? Listo, perfecto. Bueno, complementar lo que iba a hacer era complementar un poco lo que decía Paula frente a todo el tema de la carga laboral. También va a depender un poco lo que decía Paula, en qué momento, en qué situaciones estés. Inclusive cambia cuando estás en planta interna, cuando estás en planta externa. Bueno, ya Paula de pronto les dio la generalidad, pero por ejemplo, cuando estás en planta externa y en una embajada tan chiquita como la de nosotros, por ejemplo, porque hay embajadas grandes, no sé, pensamos en la misión de Colombia ante Naciones Unidas en Nueva York, que es súper grande, o en Washington, pero cuando pensamos en países más chiquitos como Uruguay, en el que estoy yo, pues nosotros acá actualmente inclusive somos solamente 2 diplomáticos, entonces nos toca dividirnos, hacemos de todo. Entonces también las cargas laborales van a depender un poco en qué situación estés. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo me encargo de las funciones consulares, pero también me encargo de todo el tema cultural, que es más bilateral. Entonces es también a aprender a manejar y eso también, si bien, y también es aprenderlo a manejar, también uno tiene que tener como unos límites, también es a veces que uno se va de creativo y eso a veces uno se autopone muchas cargas, pero también es interesante ver cómo uno puede hacer, por ejemplo, en una embajada como la que estoy, entonces uno puede hacer como diferentes actividades, eso es súper interesante. Bueno, entonces, como qué reflexión les doy y como que a todas las personas que se están preparando, yo creo que ejercicios como este, y también no idealizar a veces el servicio exterior, no idealizar la carrera diplomática. Es súper bonita, yo estoy totalmente enamorada, por eso les contaba mi historia, que yo entré después de haber conocido desde lo que era la Cancillería y la carrera diplomática antes de presentarme, y me enamoré de ella con sus defectos y virtudes, me enamoré y me presenté. Es muy linda, tiene sacrificios, tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero no es idealizarla. También, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo entender, como creo, no me acuerdo si era Nelson o Gabriel, que decían que la carrera diplomática es la carrera diplomática y consular. Eso es súper importante tenerlo muy presente, porque cuando uno se presenta a la carrera diplomática, lo que les decía, a veces uno cree que está en su idealización del tema, cree que, bueno, el diplomático está por allá divinamente, y no siempre es todo eso, sino también es la parte consular, la cual también es muy bonita, pero trae trámites, trae, como les decía Nelson, otras cuestiones totalmente diferentes. Entonces es también entender eso. Y prepararse para el concurso, sin duda, es importante, pero para eso, para prepararse el concurso, hay que entender cuáles son las reglas del concurso en ese momento. Entonces hay que hacerlo con tiempo, no hay que, a veces los internacionalistas somos como que, hacemos como que improvisamos a veces, y también eso es algo muy bueno que nos ha enseñado. Yo me acuerdo que también la misma, cuando hacíamos presentaciones orales o exposiciones, nosotros también somos súper buenos improvisando y tenemos un poquito de conocimiento y ¡pum! Nos va ahí la moto y creamos todo en 2 segundos, pero en esto hay que bajarle a la improvisación,
hay que prepararnos, hay que prepararse para el concurso, hay que prepararse para las entrevistas y sobre todo tener claro por qué quiere ser parte del servicio exterior. Preguntarse a sí mismo, ¿por qué yo quiero ser parte del servicio exterior? Después de pronto de los que les hemos contado en el día de hoy. Yo creo que esas son como las reflexiones que les daría. Súper, muchas gracias. Tengo 4 preguntas más y voy a dirigir una a cada uno de ustedes para que respondamos esto. Y Diana me dice si esa ya es la última ronda o si después tenemos tiempo para más, pero hagamos estas 4 de varias que salieron en el chat de los asistentes. Para Nelson, ¿qué saben ustedes ahora que les hubiera gustado saber antes? Es decir, en este momento uno dice, listo, ya tengo este conocimiento. Esto habría sido muy bueno conocerlo mucho antes. ¿Por qué no lo supe o qué me faltó? Esa sería una pregunta. Para Gabriel, ¿es posible hacer estudios universitarios al mismo tiempo mientras uno está en su carrera diplomática? Esa pregunta está por allí también en el chat. Para Paula, preguntaría, ¿cómo se manejan las diferencias culturales? ¿Cómo hace uno como diplomático para administrar esa diferencia cultural? Y para María Angélica, preguntaría, ¿qué habilidades y experiencias previas consideras que son necesarias adquirirlas antes de ingresar al mundo laboral? ¿Cuáles herramientas, experiencias previas son necesarias para para construirlas antes de llegar al mundo laboral? Hagámosle estas 4 preguntas y ya Diana nos dirá si tenemos tiempo para más. Si quieren en ese mismo orden. Nelson, adelante. ¿Cómo están? Bueno, creo que esa era gran parte de lo que había tratado de hablar antes, la verdad. Y creo que esto es una muy buena experiencia porque pocas veces tiene uno la fortuna de hablar con alguien que ya está y que de forma honesta le va a decir lo que pasa adentro. Es decir, pocas veces tiene uno, sí, la dicha en que habla con las personas que ya llevan mucho más tiempo y le van contando la realidad de muchas cosas. ¿A qué voy? Cuando les decimos nosotros, ojo con la carrera en la parte que es de ser funcionarios públicos, es de tener que ser adaptables para hacer de todo tipo de trabajo, de no ser solamente especialistas y pensar que porque uno toda la vida ha tenido vocación para trabajar con el tema de derechos humanos, el día de mañana le va a tocar trabajar con derechos humanos. O sea, lo más importante para eso, y creo que si me encontrara, pues como, más o menos como quiere la pregunta, si me encontrara con mí mismo hace 7 años, le diría, esté preparado para todo, para lo que venga, ¿sí? Escúdese en los buenos amigos que va a hacer por el camino, fórmese, todo lo que le va a tocar le va a enseñar algo, completamente, y sobre todo en la parte, no solamente en la parte personal, porque eso siempre pues pasa en cualquier parte, sino en la parte profesional. Cada una de las cosas que estudiamos en la carrera nos prepararon para algo. Es decir, hay veces que uno está sentado en X lugar o haciendo o trabajando de X tema y se acuerda que alguien en la carrera, pues en la universidad le dijo, ojo, existe un tema, existe esto, usted tenía que estar muy pendiente con esto, o sea, desde las cosas jurídicas como el trámite de una tutela es tal cosa y uno dice, yo jamás trabajaré con una tutela y resulta que cuando es funcionario público uno tiene que responder tutelas, ¿sí? Hasta cuando el día que, no sé, que estaba trabajando en Bogotá y nos llamaron de la representación de Irán a decirnos que iba a ir el representante que había en ese momento y que por favor lo atendiera solamente un hombre, que si lo iba a atender una mujer, por favor no le diera la mano porque no la podía tocar. Y muchas veces la gente diría, pero ¿por qué? Este tipo es un misógino, este tipo, bueno, hace lo que sea, pero realmente a esa era la parte, digamos, de la parte cultural que también están hablando. Oiga, resulta que yo me acuerdo que cuando nosotros vimos estudios afroasiáticos, cuando vimos sobre Irán, sobre el imperio persa, resulta que pasa esto y pasa lo otro y pasa esto y entonces resulta que ellos son musulmanes y tienen estas y estas otras restricciones. Es decir, eso. O sea, esté preparado para lo que venga, esté muy abierto, trátese de acordar y realmente interiorice lo que vaya viniendo y vaya aprendiendo. ¿Listo? Creo que por ahí.
Excelente, excelente, Nelson, muy bien, súper. ¿Quién le dio después la pregunta? Gabriel. Gracias, Oscar. Bueno, supongo que cuando se refieren a estudios universitarios se refieren distintos al pregrado, ¿no? Porque, pues, digamos, es claro que por ley para poder aspirar a la carrera diplomática ya tienen que estar graduados de cualquier profesión. Entonces, la respuesta concreta es sí, sí, por supuesto que se puede. Es más, yo lo que los invito es a que lo hagan, los que ingresen eso, ya que no solo por lo que ya mencioné que la carrera ofrece muchas posibilidades y sobre todo la estabilidad de volver a su puesto de trabajo sin ningún inconveniente, sino porque al entrar en la carrera ustedes van a ver precisamente en qué temas son los que se quieren especializar. Si bien esto como sucede, perdón, en otras partes del sector público, esto no se refleja en mejoras salariales. Lo cierto es que sí se va a reflejar en el tipo de visibilidad y el tipo de maestría perdón por utilizar tantas veces la palabra, que ustedes van a tener sobre cierto tema. Y es que en esta carrera, como ya lo hemos mencionado, pero es que es importante reiterarlo, es importante tener esos elementos, porque un día uno va a estar tomándole las huellas de los pies a los bebés, pero al día siguiente uno tiene que estar dando conceptos sobre desarme en armas químicas y al día siguiente tiene que estar hablando sobre pesca ilegal o sobre el ciberespacio. Entonces, es una invitación a que lo hagan, a que sigan estudiando. Hay gente que ha hecho incluso doctorados en este marco. Hay programas de maestría y de especialización que incluso se ofrecen exclusivamente a diplomáticos o un poco más abiertos solo a funcionarios públicos. Por ejemplo, la beca que yo tomé en Corea era solo para funcionarios públicos. O pues ya el programa que a ustedes les interesen, de manera que sí. Súper, súper. ¿Paula? Sí, Oscar. Bueno, Nelson ya cubrió una parte de mi pregunta con el comentario de Irán. Esta pregunta creo que la hizo Gabriela y me parece muy, muy oportuno porque además en una de las competencias blandas se me olvidó mencionar la importancia de hacer énfasis en las competencias interculturales, en todo lo que tiene que ver con darle la importancia que se merece el diálogo intercultural. Y creo que eso es algo en lo que la carrera nuestra se enfoca y de una manera también además muy pertinente y muy transversal a muchos otros temas también internacionales. Básicamente, por esas diferencias culturales es que nosotros estamos acá y que tenemos el trabajo que tenemos. De hecho, esa es nuestra función. Nuestra función es entender el mundo del lugar en donde estamos y traducir eso al lenguaje de Bogotá, de nuestros colegas que están en las diferentes temáticas, tratando cada uno desde su función y desde su dirección y desde su responsabilidad de adelantar pues, los diferentes temas con los países. Y eso aplica para China, aplica para Uruguay, donde está María Angélica, aplica para Emiratos, donde ha estado Gabriel. Creo que todos podrán estar de acuerdo conmigo en que creo que eso precisamente es lo que hace que nosotros pues seamos hoy en día los facilitadores de este diálogo que hay de Colombia hacia el mundo y hacia los diferentes países. Creo que al interior de la misión como tal o de las embajadas, pues eso depende si, por ejemplo, hay embajadas en donde el personal local es muy importante, pues porque es el que traduce, el que explica. Entonces, sobre todo en Asia, digamos en nuestra embajada en China, pues hay 1 o 2 personas locales, digamos, chinos, y lo mismo en nuestra embajada, por ejemplo, en Vietnam. Entonces, creo que claro, seguramente que en el mismo espacio de trabajo las diferencias interculturales serán interesantes, pero digamos que más allá de eso, creo que hay que mirar es un poco hacia el relacionamiento que nosotros tenemos con las autoridades en los países donde estamos, con la misma sociedad, los empresarios, en fin, y entender eso, entender cómo operan, por qué piensan así, cuál es su pasado también, que eso muchas veces explica su forma de proceder y su forma de hacer las cosas y de tomar las decisiones.
también eso nos puede dar a nosotros una clave sobre dónde hay oportunidades, dónde hay experiencias para compartir, dónde hay lecciones para aprender. Por ejemplo, yo aquí que estoy en Alemania, es mi trabajo y es mi función decirle a mis colegas en Bogotá, mire, hagamos esto así o propongamos esto así, porque a los alemanes, si les hablamos con el ahorita de pronto, como con la incertidumbre, las cosas no se concretan. En China, si uno entra de una manera a entablar, digamos, un relacionamiento con las autoridades a un nivel que no corresponde, eso puede dañar la relación por un largo tiempo, y recomponer eso pues es más difícil. Entonces creo que el diálogo intercultural es muy importante y es todo. Las diferencias culturales es lo que hace precisamente que tengamos este trabajo tan espectacular con todas sus pros y sus contras, y creo que es lo que lo hace muy valioso. Entonces, no es una cosa de tomársela a la ligera. Eso no es algo que de pronto uno crea que aprende viajando o esto. Eso creo que es algo hay que invertirle mucho tiempo, un aprendizaje consciente, y creo que eso es lo que hace la diferencia, que uno pueda hacer bien su trabajo como diplomático o no. Excelente, Paula, muchísimas gracias. Y María Angélica. Listo. Bueno, entonces a mí me preguntaban qué habilidades, experiencias previas necesitaba para el mundo laboral. Bueno, yo creo que, bueno, acá lo voy a dividir en dos. La primera es aprovechar todo lo que tenga la universidad, honestamente. Más allá de las clases, porque las clases las va a tener, pues las tenemos. O sea, ya de por sí, cuando uno entra a la universidad y aprovechar los profesores, también creo que eso es importante, pero también aprovechar todas las oportunidades que les den. Vayan a cuantos seminarios se les ocurra, pasantías, no sé, todo lo que les den, porque a uno a veces le da como, ay, no, yo voy a hacer esto, pero qué jartera, qué mamera. No, aprovechenlo. Si se lo está dando la universidad y usted puede, saque el tiempo, vaya, hágalo, que eso es muy importante. Pero también haga otra cosa. Aprende, realmente cuando uno llega al mundo laboral, uno cree que uno llega a mandar, mejor dicho, uno cree que llega a ser el director, el embajador. No, eso no pasa. No le toca pasar por lo raso, sacar fotocopias. Entonces uno tiene que saber también eso, y eso es una habilidad también, saber cómo que uno tiene que empezar desde abajo, ser consciente de ello, y por ello cuando uno haga una presentación, cuando les pagan, ay no, es que tienen que hacer una presentación para X materia, aprenda a manejar muy bien PowerPoint, que eso a uno le toca seguirlo haciendo. Excel, Word, de verdad, esas son herramientas fundamentales para empezar una vida laboral. Uno cree que no, aprenda a manejar una impresora, a contestar un teléfono, porque es que a uno le va a tocar arrancar desde ahí. Y uno no está preparado realmente cuando uno sale al mundo laboral. Uno también es muy joven, está muy chiquito, y esas cosas es como que uno llega a un mundo totalmente diferente a la universidad, y creo que uno nunca va a estar preparado, como más o menos uno no está preparado para tener hijos o casarse y todas esas cosas. Uno nunca está preparado, creo que para el mundo laboral tampoco, pero sí tiene que tener esas herramientas básicas. Uno no crea que va a llegar a mandar. Uno, la universidad le entrega mucho conocimiento. Bueno, aunque uno le dicen que el internacionalista es un mar de conocimiento con 5 centímetros de profundidad, y eso también está chévere, porque después uno a lo largo de su carrera empieza a decidir en qué centímetro desea profundizar más, y eso es lo bonito de las relaciones internacionales. Pero sí, tengan esas habilidades básicas, que la oratoria también es fundamental. No les dé pena ir y exponer, no les dé pena hablar en público. Láncense al consejo estudiantil, yo qué sé, donde les toque hablar, láncense. Eso es muy importante. Cuando uno tiene una oratoria, uno sabe escribir bien, créanme que son herramientas fundamentales que uno las valora cuando está en el mundo laboral. Eso es. Buenísimos consejos, María Angélica, muchas gracias. Diana, tú dirás, yo tengo una pregunta más para cada uno, pero ya estamos como sobre el tiempo, no sé, tú me dices. Bueno, no, por tiempos, pensando en los horarios que tienen Nelson, Paula y María Angélica principalmente, también por la agenda de Gabriel, pues hay una última pregunta que hace Luna en el chat, está allí.
dirigida principalmente a María Angélica y a Paula. Si consideran que las mujeres tienen una experiencia distinta frente a la estabilidad familiar, pues tengo entendido que la pareja del diplomático no puede ejercer su carrera y esto todavía es complejo por los roles de género que siguen siendo reproducidos. Entonces, no sé si están de acuerdo, vamos con esta última pregunta. Cerramos, la idea es al cierre, pues, tomar una fotografía. Queremos tomar una fotografía y pues sería maravilloso si alguno de nuestros egresados y los asistentes quieran después hacer preguntas directamente al correo de nuestros egresados, alguna inquietud que puedan tener adicional, pues también lo pudiéramos hacer y cerrar en vista del horario porque sí se alargó. Entonces sería con ese cierre para Paula y para María Angélica. Bueno, Diana, pues esta pregunta que hace Luna es muy importante. También me gustaría proponer que Nelson también aportara en esta consulta, porque él desde su experiencia creo que también nos puede dar una buena, digamos, como perspectiva ya desde su rol también. Y sí, definitivamente creo que desafortunadamente todavía en muchas, y ni siquiera por Colombia, porque Colombia le da a uno unas facilidades para que cualquiera que sea su nuevo destino, pues uno pueda viajar con su familia. Si es una diplomática mujer, en varios de los destinos hay acuerdos para que el cónyuge pueda ejercer su profesión o pueda trabajar. Claro, eso también depende de cuál es esa profesión. Entonces, no es lo mismo si el cónyuge es una periodista o un fotógrafo, si es un abogado o una abogada, por ejemplo, que creo que es muchas veces pues más difícil de homologar y de ejercer, sino imposible pues en otros países. Pero creo que se logra. Tenemos muchos colegas que claro, eso también es como todo en la vida, ¿no? Creo que esta carrera, y eso tiene que ver un poco con los sacrificios que decía Nelson, llega a un momento en donde uno se enfrenta a un nuevo destino, a una nueva decisión y pues tiene que siempre pues lo más importante es contar con el respaldo de la persona que lo acompaña. Decía un embajador de carrera que la estabilidad, digamos, que le da a uno una familia es lo que realmente lo une o le da como un polo a tierra, esté donde uno esté, y yo creo que definitivamente es así, pero no siempre. Nuestros colegas también que están solteros en muchos lugares encuentran también un círculo de apoyo. Creo que eso también depende sobre todo de cuál es la disposición y la apertura que tiene uno con su familia y con sus cercanos a vivir una nueva experiencia. Sí es cierto que para las mujeres no es más fácil que para los hombres, precisamente por esos roles, pero pues creo que eso no debe desanimarnos, sino por el contrario, y eso lo sabe María Angélica. Creo que es un tema que las diplomáticas y los diplomáticos de carrera también cada vez estamos buscando más tratar en nuestros diferentes espacios de asociación, precisamente pues para que cada vez tengamos más facilidades para cuando tengamos que enfrentarnos a estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, María Angélica, y no sé si Nelson puede hacer también su comentario, creo que me parece muy valioso. Dale, gracias, Paula. Sí, definitivamente no es fácil, pero creo que no es fácil para ninguno. O sea, realmente para hombres ni para mujeres. Obviamente sé todo el tema de género que a veces se mantiene en nuestra sociedad inclusive, pero ahí es también un poco de elección de la pareja que uno haga, ¿no? O sea, también la pareja que uno consiga también tiene que entender un poco el tema de nuestro trabajo. Pero no es una cuestión de imposición y creo que no debe llegar a un tema de sacrificios, de uno que no, bueno, hago mi sacrificio por irme y seguir siguiendo tu carrera, porque no es eso.
como decía Paula, es un tema que siempre tiene que estar en negociación y eso también es bonito de nuestra carrera porque nos permiten en momentos inclusive ser flexibles. Entonces, por ejemplo, uno le dice a la pareja, bueno, vámonos en el primer destino que uno es más joven y todo eso, vámonos y estudias conmigo, ejemplo, y al regresar de pronto uno puede extender un poquito su estadía en Colombia, si la pareja quiere estar más tiempo en Colombia, uno puede pedir un poco de disponibilidad porque uno tiene unos tiempos hasta 2 años que puede pedir disponibilidad, es decir, alejarse, o sea, retirarse un momento de la carrera y hacer otra actividad, etcétera. O sea, como que uno también tiene que empezar una negociación, para eso también somos diplomáticos, inclusive aplicar ese tema de la negociación en nuestras vidas personales. No, es difícil, y creo que es difícil para hombres, para mujeres, por los paradigmas y los estigmas, sin duda también puede ser más para las mujeres, pero no es imposible. Yo conozco muchas compañeras, o sea, honestamente no es mi caso. Yo soy madre soltera a todas estas, entonces mi negociación ha sido más es con mi hijo, pero por ejemplo, he conocido varias compañeras que tienen a sus parejas, hombres están en sus destinos. De hecho, varias de mis compañeras de mi promoción están en este momento en sus destinos con sus parejas que han decidido también apoyarlas, y no solamente apoyarlas, sino también están muy bien. Unos están estudiando, otros están trabajando, es decir, vamos avanzando. No hemos logrado grandes cosas, hay mucho por hacer, pero creo que vamos avanzando y no tiene que ser como tampoco un motor para detener a las mujeres que quieren ser diplomáticas. De hecho, es muy chévere porque también nos empodera mucho como mujeres todo este tema de la diplomacia. Nos empodera realmente y decir, sí, o sea, no tenemos que estar detrás de alguien, sino que también de pronto alguien se viene con nosotros para seguir nuestra carrera. Entonces, Nelson, también tú que tú tienes las dos, ¿no? Tu historia es súper chévere. Bueno, no, pues simplemente para que lo entiendan, yo en nuestro curso para entrar a la carrera conocí a mi esposa. Entonces yo me casé con Marisabel. Marisabel entró, es compañera nuestra, es colega nuestra. Entonces los dos, digamos, cuando estuvimos en Bogotá, estuvimos en oficinas separadas. En ese momento nosotros decimos que tenemos un matrimonio mega intensivo, porque nosotros básicamente pasamos casi las 24 horas del día juntos, en la misma oficina, con temas separados, pero nos separa solamente una pared. Este año incluso, pues comenzamos a ser papás, tuvimos nuestro primer hijo. Entonces, es una dinámica diferente. Ya no es una dinámica de una pareja con una persona externa, sino nos volvimos simplemente un equipo, y nuestra experiencia ha sido de completa igualdad, es decir, ganamos lo mismo, trabajamos en lo mismo, y nos volvimos completamente un equipo en esto. Entonces también muchas veces puede que la familia no venga de afuera, sino que lo esté esperando uno en el ministerio. A nosotros la carrera nos dio pareja hasta hijos. Entonces creo que por eso Paula pedía el comentario en nosotros. Entonces, no sé, yo también me lo preguntaba al comienzo, como qué irá a pasar, y cuando conozca mi novia o mi esposa, ¿qué voy a hacer? ¿Y será que sí la voy a convencer? Porque es que finalmente cuando hablan de los roles, pues ya no es lo que pasaba antes de estaba el hombre y la mujer lo seguía para donde quisiera, ¿no? Todas nuestras compañeras de universidad sabían que tenían un proyecto profesional que querían y lo iban a luchar y iban a especializarse y toda la cosa. Y bueno, pues en mi caso no me tocó negociar con nadie, en mi caso la encontré dentro del ministerio y acabamos. Nelson, pues muchísimas gracias. Así las cosas y siendo a esta hora, de verdad, muchas gracias a todos por su tiempo, por ese esfuerzo y esa entrega con su facultad, a Oscar por la moderación. Yo quiero, antes de cerrar, que Juan Felipe del Departamento de Marketing pueda saludarlos. Juan Felipe es la persona que para los estudiantes que están aquí, aspirantes al programa, pues va a poder canalizar todas las inquietudes. No se va a poder hacer en este mismo momento por la hora, pero sí pueden llevar sus datos, Juan Felipe, para que te presentes, los saludes y ya quedan enlazados con los estudiantes que están interesados. Y bueno, vamos pidiendo, de hecho, que quienes están aquí presentes vayan abriendo sus cámaras. Queremos tomar una fotografía
de este conversatorio. Entonces, Juan Felipe, sigue, por favor. Claro que sí, Diana, muchas gracias. Buenas noches a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Juan Felipe Escobar. Soy, además de estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales UR Partner, y por eso he estado acompañándolos por medio del chat, manifestando pues todas las dudas que ustedes tenían e invitándolos también a nuevos espacios que hemos dispuesto desde la Dirección de Marketing para ustedes, los aspirantes que se encuentran acá presentes. Entonces, agradezco pues a todos los invitados, muchas gracias por la charla, y a los aspirantes quisiéramos invitarlos a nuestras one-to-one, que son visitas personalizadas donde podrán hablar con estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales como yo, para que les cuenten la experiencia de Rosarista desde dentro de la universidad, y que puedan conocer mucho más y conocer sobre esta carrera tan bonita como ya vimos en este abrebocas de nuestro campo laboral. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, que ya les vuelvo a dejar por medio del chat, @URSocial, agenden sus one-to-one, y además de esto, la próxima semana tendremos un evento llamado Conéctate con la UR, donde estarán también algunos de nuestros profesores acompañándonos y hablando un poco más acerca del pensum de la carrera, también del campo laboral y de distintas cosas que pueden ser de su interés. Juan Felipe, pues muchísimas gracias. Como ven los estudiantes y quienes son aspirantes, hay muchas actividades extra a las clases que ustedes pueden adelantar, desde lo que hace Juan Felipe, como ser investigadores, hacer voluntariados. Muchas gracias, Juan Felipe. Entonces pedimos que por favor algunos de ustedes o todos, si pueden, abran su cámara para una foto memoria y damos por finalizado entonces nuestro evento. Gracias, Paula Andrea, abriste tu cámara, muy bien. Gabriela, Laura, Luna Andrea, que sí estaría bien. ¿Y quién más se anima para ir a hacer una fotografía, por favor? Listo. Muy bien, algunos más y tomamos la fotografía. Bueno, voy a contabilizar. Faltan 2 o 3 más que abran la cámara. Perfecto. Muy bien. Entonces, 1, 2 y 3. Un momento, acá no la tomó un segundo, por favor. Sigan sonriendo. Listo, vamos a tomar otra. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, María Angélica. Gracias, Paula. Gracias, Nelson. Gracias, Gabriel. Y muchas gracias, Oscar. También a las personas que nos acompañaron desde el área de marketing, desde la dirección de egresados. Muchísimas gracias. Vamos a tener, al igual que con el programa de Relaciones Internacionales, con nuestro programa de Ciencia Política y Gobierno y con nuestro programa de Gestión y Desarrollo Urbano, espacios como este para que ustedes estén muy pendientes de estos conversatorios y se acerquen a nuestros egresados, que es la mejor forma de saber cómo funciona y cómo es cada una de nuestras carreras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana, y a todos. Muchas gracias, Diana. Hasta luego. No, a ustedes, Chao. gracias, Gracias, Diana. un gran Chao. abrazo. Chao, que estén bien, Gracias. gracias. Gracias, hasta Bien. luego. Verlos. Gusto verlos. Lo mismo. Chao. Juan Felipe, muchas gracias. Cata, Dani, de verdad, gracias. Se nos fue un poco más lejos. Estefanía, por acá te veo. Hola, mil gracias. Con gusto, doctora, que descanse. Bueno, Actividad. Katica, a ustedes, mil gracias. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Gracias, Jason.